Desde muy chico siempre me han gustado mucho los superhéroes, algo muy normal para gente de esa edad. Seguramente esto porque se ven genial y suelen hacer muchas cosas buenas e interesantes. Me pasó en su momento con los Power Rangers, superhéroes como Spider-Man, quizás Batman o algún otro que en este momento no estoy recordando. A pesar de esto, nunca fui demasiado fanático de los cómics, nunca me interesaron, salvo que miraba alguna serie animada que pasaba en la televisión en aquel momento. Siempre fui más del anime, nunca me interesó ni me llamó la atención los cómics ni los superhéroes de ese estilo. Por supuesto que he visto como la mayoría de las películas de Marvel. Creo que con esas películas, por lo menos en lo que fue su prime, todos fuimos fanáticos de estas películas y nos interesamos mucho en lo que eran los superhéroes. Ahora, después de un tiempo, esto pasó un poco de moda y ya quedó en el olvido. A pesar de todo esto que les estoy contando como introducción, yo siempre fui mucho más del anime, y como que siempre quise en mi interior que hubiese alguna historia de manga que tenga que ver con los superhéroes. Cuando me enteré por allá por el año 2016 de la existencia de un manga que trataba sobre una escuela de superhéroes, me emocioné e inmediatamente me puse a investigar al respecto. El manga ya tenía 2 años de haber salido y se había anunciado el lanzamiento en anime. Por supuesto que el manga del que estoy hablando es de My Hero Academia, también conocido como Boku no Hero. A pesar de que existía también otro anime que era muy popular por esos años como One Punch Man, esta no me terminó de atrapar, ya que la consideraba más que nada una sátira a lo que es una historia verdadera de superhéroes. Aún así, es una serie muy disfrutable. Después de esta introducción a mi relación con los superhéroes, les tengo que contar mi relación con el manga anime de Boku no Hero, que es el fin de este video, el por qué pienso que es el manga con mayor potencial desperdiciado por lo menos de estos últimos años. Y ustedes se preguntarán por qué pienso esto así. Podrían hasta decirme que incluso hay muchas otras historias del típico shonen que tienen mucho potencial y que después terminan siendo series del montón o que no terminan de enamorar a nadie. Pero me pasó con este manga que los picos eran muy desiguales. Para explicarlo mejor sería como si tuviéramos un gráfico de esos para las estadísticas. Boku no Hero Academia es una serie con demasiados altibajos. Sus puntos altos considero que son muy altos, que pueden ser considerados piques en el shonen moderno, y puntos muy bajos que no se entiende por qué pasan. Y más aún esto sabiendo que es un manga dentro de todo nuevo. Su publicación comenzó en el año 2014, y me pasa con este tipo de mangas que al ser tan nuevos tienen ya un aprendizaje, si podemos llamarlo de alguna forma. Tenés muchas series para seguir ejemplo de lo que se tiene y puede hacer, y lo que no. Me sorprende que los mangakas de estos días tengan tanta influencia de sus mangas de otros grandes autores, pero que aún así estos cometen los mismos errores que sus antecesores. Véase como personajes desaprovechados, power-ups sin sentidos, malos arcos y desarrollo de personajes. Para poder explicar mejor esto que les quiero decir, voy a separar los puntos más importantes que considero que son los que hacen que esta serie no sea lo que pudo ser, o en otras palabras, tenga un gran potencial desperdiciado. Para arrancar esto, creo que lo mejor es ir por el tema del protagonista. Un buen protagonista es fundamental para que tu historia sea buena. Es muy probable que si tu historia no sea la mejor, un buen protagonista te la levante. En caso contrario sería mucho más difícil porque al ser buena la historia, pero si tu protagonista no lo es, esta sería muy complicada de seguir, ya que el personaje principal aparece todo el tiempo, y es fundamental para el eje central de la historia. Esto claramente no pasa con Deku, mejor conocido como Izuku Midoriya. Al joven se nos presenta de pequeño como un fanático de los superhéroes. En un mundo que cabe resaltar, la población mayoritariamente tiene superpoderes, que se lo domina como Kirk. No todos los que tienen poderes son héroes. En este mundo que se nos presenta es completamente normal ver todo tipo de personas y todo tipo de quirks utilizados de distintas formas. El joven Midoriya desde pequeño tenía el sueño de ser un superhéroe, ya que veía mucho los programas de televisión donde siempre el que aparecía era ni más ni menos que All Might, quien era el héroe número 1 en ese entonces, y la persona que era reconocida como el símbolo de la paz, el mejor superhéroe del planeta y que tiene la mayor relevancia en el principio de la historia. Es la motivación y lo que impulsa a nuestro protagonista a querer ser un héroe como él. Lamentablemente, nuestro protagonista se encuentra con el problema de que le comunican que este no posee un quirk. Sí, nuestro protagonista no posee ninguna habilidad especial en un mundo donde prácticamente toda la población la tiene. Es decir, es un fenómeno normal dentro de un mundo donde todos son fenómenos. Esto por supuesto impactó muchísimo en la moral de un joven Midoriya, el cual soñaba mucho en ser un héroe como su ídolo máximo. Arrebatarle un sueño a un niño pequeño es devastador. Es como si alguno de nosotros de chicos tuviera el sueño de ser un famoso deportista o un cantante, y te enteras que te dicen que no vas a poder porque no tienes el talento suficiente. Esto por supuesto que no detuvo a nuestro protagonista y finalmente consiguió ser un héroe gracias a sus actuaciones salvando a su amigo Bakugo, a pesar de tener todo en contra y no dudar ante la adversidad. Su sentido de la justicia y determinación ante el peligro hizo que el héroe número 1, All Might, se fijara en el joven Midoriya y le comenta que se puede ser un héroe a pesar de no tener ningún poder, ya que el símbolo de la paz también era un ejemplo de esto. El One for All era un poder que se podía heredar.
Nuestro joven protagonista logró entrar en la academia más prestigiosa de superhéroes para poder convertirse en uno. A lo largo de la serie lo podemos ver siendo un personaje que se esfuerza demasiado en lograr ser un héroe, y por supuesto en ayudar a sus amigos, pero diciendo todo, esto pareciera que solo tengo para decir cosas positivas acerca de este personaje. El hecho es que Midoriya no es un mal personaje, de hecho sería excelente como un personaje recurrente o secundario. El tema es que a mi forma de verlo como protagonista en esta serie no funciona. Creo que Horikoshi, su creador, quiso ser un poco diferencial a la hora de la creación de su protagonista. Era muy fácil elegir al típico protagonista gritón y alegre que quería ser siempre el mejor y no se rinde sin importar las adversidades. En esta era moderna, el tema del protagonista en el shonen ha cambiado bastante, de pasar a ser todos prácticamente copias de Naruto, Goku o Luffy. Han habido distintos experimentos como pueden ser Ichigo, Shinji o Takemichi, y hasta el propio Midoriya es uno de estos. A pesar de esto, no queda claro qué es lo que es popular o gusta más al público, porque eso es muy difícil de saberlo, pero está más que claro que la época marca tendencia, y Horikoshi sabía eso, y creo que fue por ahí el tema de la procedencia de su protagonista. Para cerrar este punto, siento que el aura que emana Izuku no enamora al lector o quien mira el anime, tiene sus momentos y se esfuerza para hacer bien su papel. No intriga saber cómo es que llega a ser el héroe número 1 con sus condiciones, a pesar de que sabemos que al ser un shonen siempre va a lograr lo que se proponga. Un personaje que no es un ejemplo, pero sí un experimento a gran escala de la industria del anime shonen. Creo que Midoriya hace un gran esfuerzo, pero a mi forma de verlo no alcanza. Podría ser mucho más como el resto de la serie. Después de hablar del personaje principal, creo que es momento de hablar del resto, el cast de personajes secundarios. Como todo buen shonen, este anime tiene un elenco enorme de personajes. Literal tenés de todas las formas y colores que se te ocurran. Lo bueno que tiene esta serie es justamente esto, la variación de personajes secundarios y lo bueno que pueden llegar a ser estos. Esto es tan así que la mayoría de las veces te va a pasar que cada vez que aparezca un personaje secundario, te van a dar más ganas de saber de este o que aparezca más en pantalla, ya sea un héroe o un villano. Tenemos muchísimos ejemplos para nombrar, como serían el caso de Endeavor, Hawks, Mirio, el propio All Might, Aizawa, Todoroki, Kirishima, de los villanos también, Dabi, Stein, cualquier personaje ligado a la liga de los villanos. Esto demuestra el potencial y lo que se esforzó el mangaka en crear un fuerte grupo de personajes con diversas variaciones, ya sea por sus propósitos o por cómo se desenvuelven en la obra. Esto llama muchísimo la atención y nos enganchan rápido. Para mí, este es uno de los puntos más fuertes de la serie, el cómo tener un gran cast de personajes secundarios que tranquilamente podrían ser el favorito de cualquier persona. Pero esto, además de ser bueno, también tiene su aspecto negativo. Al tener tantos personajes secundarios buenos, sabemos que es negativo porque nunca es suficiente el tiempo para darle protagonismo a estos. También cabe resaltar que hay muchos de estos personajes que se desenvuelven cerca de nuestro protagonista que no son de mi agrado, creo que de la mayoría tampoco, y esto aplica mayormente al elenco que se sitúan en la Academia de Héroes. Todos o casi todos los estudiantes compañeros del joven Midoriya me parecen personajes desechables, aburridos y sin propósito, sacando alguna excepción como Kirishima, Uraraka, Shinzo que es de otra clase y algunos más que se me esté escapando. La mayoría de estos personajes no los querés ver nunca porque te aburren, son puramente de relleno para que haya variedad. Por supuesto que soy consciente de que en ninguna serie puede haber un cast de personajes perfectos, que todos sean buenos, pero un error muy grave de esta serie es que hay demasiados que no aportan absolutamente nada, y que también solo son utilizados como alivio cómico, como es el claro ejemplo de Mineta. My Hero Academia es un manga que es mayormente recordado porque la gente quiere ver más a los personajes secundarios que a los principales, y a su vez me atrevo a decir que son mucho más interesantes los villanos que los héroes, sacando alguna excepción como podría ser Endeavor, que a mi parecer es el mejor personaje de la serie, al cual ya le dediqué un video en el canal que se lo dejaré abajo en la descripción. Los momentos épicos de esta serie están muy marcados, de hecho están muy ligados con el punto anterior con respecto a los personajes. Los momentos más épicos y memorables de este manga son en su mayoría de los personajes secundarios. De hecho, el primero que se me viene a la mente es el de All Might vs Nomu. Increíble que ese sea uno de mis momentos favoritos y es ni más arranca la historia. Así también tenemos grandes momentos de Mirio, Endeavor, Hawks y hasta también de los personajes de la Liga de los Villanos. Por supuesto que nuestro protagonista tiene momentos muy importantes, que estarían sin dudas en un top, como por ejemplo la pelea con Muscular, donde se puede ver que a pesar de sus limitaciones y no poder controlar a su voluntad su poder, siempre lo da todo con tal de proteger a los demás. Sin dudas, el joven Izuku hace su mejor esfuerzo, pero el top de los momentos más memorables de este manga dudo que se quede con alguno de los primeros puestos. Esto está muy ligado a lo que veníamos diciendo. Cualquier personaje secundario que le hayan dado la importancia necesaria o que haya incluso tenido un solo arco de desarrollo da mucho mejor impresión que los del elenco principal. El mejor ejemplo de esto es Mirio, quien tiene mucho protagonismo en un solo arco, pero eso nos alcanza para encariñarnos mucho con él. Está más que claro que no necesitas mucho tiempo en pantalla para ser un buen personaje memorable y muy querido. Hay que decirlo también que esto suma muchísimo a la experiencia cuando la adaptación animada hace un excelente trabajo.
En este caso, el estudio Bones mejoró ampliamente los momentos más épicos de este manga, pero eso no quita que la experiencia leyendo la obra original no la tenga, porque su mangaka Horikoshi es un gran ilustrador, y su forma de dibujar es increíble. Los dibujos de su manga son impresionantes y hay que reconocer que su trabajo es muy bueno, y a mi gusto personal lo considero de los mejores ilustradores en esta era moderna del manga shonen. Ya para ir cerrando el video y dar mis conclusiones, creo que está muy claro lo que quiero transmitir con este video. Que no se confundan y me malinterpreten, My Hero Academia me parece una buena obra, no la considero de las mejores ni de las peores. Creo que es una obra muy disfrutable, pero que se quedó ahí. A mi forma de verlo, con los puntos que fui mencionando, los puntos fundamentales para que una obra pase de ser decente a una muy buena, tiene que ir más allá y hacer valer y resaltar sus puntos fuertes, como lo pueden ser sus protagonistas, sus antagonistas, sus momentos más icónicos, y de todos estos elementos, creo que esta historia destaca mucho en su cast de personajes secundarios más que nada. Obviamente que como todo buen shonen de peleas, tiene sus momentos memorables y que nos quedarán grabados por mucho tiempo, pero que a mi forma de verlo, los demás puntos no están muy por encima de la media. Sigue siendo una serie muy disfrutable, pero creo que se queda ahí. My Hero Academia será recordada como una serie con mucho potencial. El problema radica en que esta serie tiene altibajos muy grandes. Tenés picos de calidad muy altos donde coincide siempre con los tiempos en pantalla de los personajes secundarios. Los mejores momentos de esta serie son cuando está All Might, Endeavor, los héroes profesionales e incluso los villanos. Te interesa saber mucho más de ellos. Y por el otro lado, los puntos más bajos son cuando están los alumnos de la escuela mostrándote cómo entrenan o su día a día, cosa que a nadie le interesa y es sumamente aburrido, y dura más de la cuenta. Y esto es en definitiva lo que marca mucho a My Hero Academia. La temática de los superhéroes da para mucho más. Horikoshi supo dar mucho contenido interesante con la temática de los héroes en la sociedad, cómo se desenvolvían con su trabajo y la vida cotidiana de las personas. También el hecho de no poder actuar sin pensarlo y tener que recurrir a las autoridades mayores, los villanos, sus historias y cómo el reflejo de la sociedad los dejó marcados y los hace hasta parecer que no son realmente tan malos como se los cree, sino que estuvieron en el momento equivocado en el lugar equivocado. Stein, el antihéroe, All Might y su significado como símbolo de la paz, Endeavor y su redención ante su familia, y la lucha constante por ser el número uno detrás de la figura de All Might. La lucha de Deku por ser el héroe número uno, All for One vs One for All. Sin dudas, este manga tiene muchos temas buenos e interesantes. El autor supo manejar varios de estos temas en una historia bastante completa y que fue muy bien llevada para todo el público, pero dudo mucho que sea reconocida como un pilar del shonen en un futuro. Para mí será recordado como un muy buen anime, muy disfrutable, que supo mantenernos entretenidos capítulo a capítulo con su historia. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? ¿Creen que el manga de Boku no Hero pudo ser mucho mejor? ¿O para ustedes será recordada la historia del shonen moderno como uno de los mejores mangas? ¿Creen que puede ser considerado un pilar de la revista? Los leo en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado mucho el video. Yo por ahora me despido. Hasta la próxima en otro video del canal. Nos vemos.